Bueno, pues muy buenas a todos. 7 de septiembre y comienza nuestra nueva temporada 2025 de New England Patriots. De nuevo recuperando un poco el tono después de estos 8 o 10 días que hemos tenido ahí ese bajón, ¿no? Con la parte de contenido. Pero bueno, ya de vuelta y de vuelta a la normalidad con la previa de lo que será este primer partido. Las Vegas Raiders visitándonos a un New England ahora mismo lluvioso, con una temperatura más o menos todavía veraniega, pero con lluvia y lluvia además de cierta consideración, de cierta cantidad. Primer partido, yo os tengo que confesar que incluso con algo de nervios, me ha pillado un poco así, ¿no? Como desprevenido, como si esto que parece que dura tanto, de repente, ¿no? Se hubiera pasado como en un abrir y cerrar de ojos. Estos 6 o 7 meses que hemos ido viviendo poco a poco esta nueva franquicia y este nuevo cambio, esta nueva estructura, esperemos que para bien. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Eh, Se ha ido viviendo un poco, pues, como cada año, ¿no? Poco a poco, saboreando lo poquito, ¿no? Que te va dejando la NFL en estos 6 o 7 meses y de repente vuelves de vacaciones y ya te has encontrado un poco un poco a traición, ¿no? Con este primer partido. De hecho, la semana pasada todavía pensaba que era a mitad de septiembre, el comienzo. Pues no, es hoy. Comienzo además en casa y ya os digo, ¿no? Comienzo de una nueva era. Yo al menos... muy buenas, Suso. ¿Qué tal, tío? Eh, yo al menos muy esperanzado, ¿no? Con muchas ganas de que la cosa empiece a funcionar, ¿no? Y de que tengamos un equipo un poco más serio, ¿no? Algo que nos cueste menos, digamos, de seguir y saborear dentro de que creo que tenemos que tener claro dónde estamos todavía en este proceso de creación de plantilla, pero bueno, os lo he ido diciendo en el podcast, evidentemente hemos ido cometiendo tal cantidad de errores que esto no podemos salir en un corto espacio de tiempo. Pero bueno, la nueva era, el punto, digamos, del cambio ha comenzado. Y en ellos, en Bravel, en McDaniels y en Williams, debemos confiar para que le den la vuelta a este sarao, ¿no? Que la decadencia de Belichick y el error de Mayo yo creo que nos han metido en un pozo en el que creo que tenemos más historia, ¿no? Y más bagaje como para poder estar ahí tan abajo. Pero al final los errores se pagan y en esta NFL en el que está todo igualado se pagan. Los errores en los drafts, en la agencia libre, etcétera, nos han metido donde nos han metido. Así que hoy comienza, espero, un cambio. Quiero y deseo que ese cambio sea para mejor. A ver hasta dónde nos lleva. ¿Qué tal, Codaneta? Muy buenas. Con la esperanza de que por lo menos seamos un equipo serio, ¿no? Lo que pensaba, por ejemplo, el otro día, volviendo a ver a Chargers después del año pasado, segundo año del amigo Harbaugh, en el que claramente los Chargers no son esos Chargers, son capaces de no cometer errores, son capaces de llevar un partido y ganarlo incluso en el límite, ¿no? Incluso sin tener que hacer cosas extraordinarias, en el que aunque el partido sea peleado son capaces de mantenerlo, ¿no? Esos Chargers nuevos son fruto, ¿no? Del trabajo de Harbaugh, por ejemplo. Y os pongo ese... ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas. Buenas tardes, tío. Bienvenido por aquí. Al final, el punto es ese. El punto es el que seamos un equipo, una nueva franquicia hoy. Esa es un poco la esperanza. Que lo que Bravel inicie hoy sea, digamos, los cimientos poco a poco de tener un equipo al menos serio, ya os digo, ¿no? No sé si hasta dónde nos llevará este nuevo experimento, pero bueno, se han ido poniendo, yo creo, puntos
y decisiones que teóricamente yo creo que nos llevan hacia un cambio, ¿no? Bravel, por ejemplo, por encima de Mayo, los coordinadores, por encima de gente que era cuestionable, ¿no? Como coordinadores, una agencia libre en el que ya sí que había más, más nombres y además nombres que además tenían un sentido. Un draft que a priori parece mejor, con una posible estrella emergente de la que carecíamos prácticamente desde que se fueron retirando nuestros grandes baluartes de la franquicia, ¿no? Ya no solo Brady, sino luego Edelman, Gronkowski, etcétera. Con esa esperanza, ¿no? Entre John Henderson, que todo el mundo piensa que puede ser un espectáculo. Vamos a ver qué tal, Javi Roldán, muy buenas. Eh, Vamos a ver, ¿no? Por dónde tira esta, pero al menos yo creo que ilusionados. Los pasos que se están dando, aunque podamos todavía criticar muchas de las cosas que se han hecho, lo de Peppers, por ejemplo, o algunas decisiones, ¿no? En cuanto todavía desde los despachos, que yo creo que irá arreglándose. Creo que tenemos al menos la expectativa de tener un año que mejorará los dos últimos, ¿no? Yo al menos eso espero y que nos dé esperanza, ¿no? De cara al futuro. Tenemos el proyecto Drake May, tenemos el proyecto, ¿no? De Patriots como tal a largo plazo y por ahí comenzamos esta nueva andadura. Yo ya os digo, ¿no? Un poco a traición, un poco sin esperármelo, me ha pillado casi pues eso, con el pie cambiado bueno, pues porque casi no me lo esperaba, ¿no? Vacaciones, etcétera. Un poco te metes otra vez en la dinámica de vuelta y te encuentras que ya estamos aquí otra vez y y que tenemos a los Raiders en casa, ¿no? O sea que vamos a meterle un poquito de tema, comandante. ¿Qué tal? Javi Roldán, por aquí, tocayo, todos los presentes, un gran inicio de temporada. Eso es lo que esperamos, ¿no? Que seamos capaces, porque, bueno, lo vamos a ver, con un calendario que va a tener cosas más fáciles y cosas más difíciles, pues que vayamos aprovechando lo que el calendario yo creo que nos vaya dando, ¿no? Va a ser más complicado un partido contra Steelers, un partido contra Buffalo, pero por ejemplo creo que este partido, el de Carolina, el de Nueva Orleans, son partidos que deberíamos al menos competir, ¿no? Vamos a ver hasta dónde el equipo es capaz de llegar, pero son equipos a priori, el de Carolina, el de Nueva Orleans o hoy Las Vegas, que difícilmente o estarán ahí en el borde, van a conseguir récord positivo, ¿no? Con lo cual es un partido hoy de los que deberíamos estar un poco en esa pelea, ¿no? En esa competencia y que no sea un desastre, ¿no? El año pasado comenzamos con victoria, luego ya entramos en una espiral lamentable, ¿no? Que yo creo que tuvo ahí su punto álgido además en Londres contra Jacksonville Jaguars, encima estando allí presentes muchos de nosotros. Muy entretenido y muy divertido aquel viaje, quitando el partido. Pero hoy esperamos que empecemos igual, sinceramente, porque es el punto donde tenemos que partir. Las Vegas es un equipo, ya os digo, ¿no? Que también empieza proyecto nuevo, con entrenador nuevo, incluso con Brady, que luego hablaremos un poco de él también, metido ahí un poco, yo no tengo tampoco claro hasta dónde, pero muy de la mano del propietario, de Al Davis, y que al final tenemos esa sensación, ¿no? Luego visitando Miami, teniendo que recibir a Pittsburgh, bueno, pues ya os digo, vamos a tener opciones que no debemos desaprovechar. Y creo que la de Las Vegas es una de ellas hoy. Las Vegas a la una. Tenemos los cuatro primeros partidos en prime time, perdón, fuera de prime time. No volvemos hasta Buffalo a jugar en horario, digamos, máxima audiencia contra Buffalo. Con lo cual, bueno, pues ya están esperando, digamos, alguna... ¿Qué tal, Gabriel? Buenas, bienvenido. Ya estamos esperando, ¿no? Esperan algún tipo de competencia este año, al menos que ese ascenso, ¿no? Y lo que mueven, yo creo que los Patriots de cantidad de gente nos metan otra vez en ese tema, ¿no? De Riders, perdón, de volver a estar en el prime time. Así que, bueno, vamos a ir, creo, saboreando los partidos, pero creo que hoy el de Riders es un partido importante.
Pregunta Gabriel sobre la defensa de Raiders. La vamos a ver luego. Creo que vamos a tener problemas. Es una defensa que ha generado muchísimos problemas en el pass rush, sobre todo. Que evidentemente con Matt Crosby y además que te va cambiando. No pensemos hoy que se lo va a comer solo Campbell o Moses, pero bueno, lo veremos luego y me vais dejando vuestro sentimiento. Es verdad que es una defensa que ha tenido luces y sombras. Acabó entrando un poquito más en dinámica y fue una defensa top al final de la temporada 23. El año pasado es verdad que no recibió muchísimos puntos, pero es una defensa que luego, en cuanto a yardas permitidas, pues tuvo, digamos, estuvo en la media, tampoco fue excepcional y tiene también evidentemente la fortaleza, ¿no? En la línea defensiva. No permite tampoco muchísima carrera, pero creo que tenemos también que empezar a pensar, luego lo tengo también apuntado, ¿no? Contra Trevion Henderson y el uso de los running backs, que no tenemos claro hasta qué punto el nuevo head coach va a darle va a darle el punto, ¿no? Va a darle un cambio. Por ejemplo, con lo de la secundaria que tú dices, es un head coach muy habituado a jugarte cover 3 y a usarte a lo mejor esquemas de presión diferentes y por lo tanto por ahí no tengo tan claro que sea tan relevante, ¿no? La defensa que vimos el año pasado o la de hace temporada y media, aunque sea el mismo Patrick Graham que estuvo además con nosotros hasta la victoria contra Seahawks, además del año 2014-2015 como coordinador defensivo. No tengo tan claro que no vaya que no vaya cambiándolo o que veamos hoy una adaptación. En general, ya más allá de una secundaria que es, bueno, que yo no le, o sea, una defensa en general, que creo que es trabajable. ¿Qué tal, Javi Choicho? Muy buenas tardes, bienvenido. Creo que tenemos que empezar a pensar también un poco que hoy, igual que le pasó un poco a Bengals el año pasado, te pillan hoy con una mala defensa contra la carrera, ¿no? Y les asfaltamos, ¿no? Como si fuéramos a tener un juego de carrera excepcional, que luego no fue el caso, ¿no? Es un partido este y los dos o tres próximos que debemos entender un poco de pretemporada. Y por eso y por ahí creo que tenemos que ser conscientes un poco, ¿no? Y tener esa paciencia con el equipo de que le vayamos dando ese tiempo para poder ver cuánto y cómo va a ir evolucionando y sobre todo también por lo que nos vayamos encontrando enfrente. Yo creo que Raiders es un equipo evidentemente con un entrenador top, pero que tenemos que esperar a ver, ¿no? Cómo estos Raiders se acaban convirtiendo en lo que quiere su entrenador. Pero bueno, vamos a correr mucho o veis mucho de pase. Em, yo creo que todo va a depender de cómo funcione el juego de carrera. Yo sí que tengo claro que vamos a utilizar muchísimo si se puede el juego de carrera, evidentemente, pero que si no se puede vamos a estar usando jugadores un poco entre medias. Incluso a los running backs, ¿no? Luego tengo una estadística, ¿no? Lo decía Evan Lazar y la he buscado y prácticamente hay entre 6 y 10 lanzamientos hacia los running backs en juego corto y aprovechando un poco todos estos esquemas, ¿no? de zonal que os decía antes. Si New England tiene la capacidad hoy de correr, creo que el esquema de juego corto, control de McDaniel se va a intentar imponer, ¿no? Sobre todo con un equipo que a priori no anota muchísimos puntos. También lo veremos. Es un equipo que más o menos en cuanto a yardas no está ahí en la media, pero que no anotó muchísimos touchdowns, ¿no? Me preocupa luego, evidentemente, cómo defendamos a Genti, a Bowers, luego lo veremos, pero que creo que por ahí va a ir, ¿no? Un poco de juego de control, si somos capaces de instaurar la carrera, creo que sí que lo haremos desde ese punto de vista, pero luego, pero luego claro, hay que ver por dónde salimos y es verdad que nuestra línea, aunque creo que vamos a sufrir en el Parras,
muchísimo, no ha cometido penalizaciones y el juego de carrera es, yo creo, uno de sus fuertes. Vamos a ver contra esta línea de Riders, que bueno, que tampoco es excepcional, ¿no? Contra la carrera. Y sobre todo porque ha perdido a Spillane, que yo creo que era su máximo exponente, ¿no? Líder de placajes desde, bueno, histórico creo, ¿no? ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Empieza lo bueno hoy. Venga, empezamos si queréis con las lesiones y luego ya entramos al detalle un poco de lo que os he ido apuntando, pero bueno, cambiamos el guión como lo estáis haciendo ahora, si lo consideráis, que tampoco hay mayor problema. New England está fuera, Cristian González, ya lo sabéis. La buena noticia, bueno, lo contaba ayer en el podcast, pero bueno, lo he grabado con tan poca antelación con respecto a la previa, que la parte de que no entre en injury reserve, perdiéndose los 4 primeros partidos, nos hace pensar que su plazo de recuperación debe estar aproximadamente entre el segundo, el tercero, más o menos, ¿no? Porque si no sería tan fácil como meterlo en IR y poderlo luego recuperar. La lesión es jorobada, es una lesión de estas musculares que es mejor curarla bien porque si no la vas arrastrando durante toda la temporada. Normalmente los jugadores juegan con ella, eh, con ese tirón, digamos, antes que perderse la temporada, pero bueno, en este caso yo creo que no hay prisa, se para, se recupera y ya está. Y este primer partido, pues bueno, probablemente sea a lo mejor, es uno de los que menos. Probablemente vamos a necesitar a Cristian González, ¿no? Con un cuerpo de receptores después del plantón de Amari Cooper, que Las Vegas lo tiene un poco a cuadro, ¿no? Les falló Hunter Renfrow, que no ha sido capaz de recuperarse. Amari Cooper, que tampoco ha querido al final, se ha dado cuenta de que tenía algo mejor que hacer. Entonces al final tienen a Bowers, tienen a Genti y a Jacoby Meyers. Tampoco es una, digamos, excepcional playa de jugadores la que vamos a tener enfrente. O sea que deberíamos ser capaces, ¿no? Con nuestra secundaria de cubrir la baja de González y yo creo que por ahí ha ido. Lo de Will Campbell nadie le está dando mucha importancia, que evidentemente va a jugar. Apareció esta semana, creo que fue miércoles o jueves, ya no me acuerdo, el primero o segundo entrenamiento en el que se reporta lesiones, nada más. Lo de Charles Woods, aunque aparece en el como cuestionable, no va a jugar. Y luego la aparición de lo de Christian Barmore y Efton Chisp, que al final, bueno, pues que van a ser de la partida. Bueno, Efton Chisp creo que es uno de los, como esperábamos, ¿no? De los Healthy Scratch, pero Christian Barmore yo creo que andan, bueno, algún día nos enteraremos, ¿no? Yo creo que andan gestionando un poco la salud del chaval y probablemente le van a dar toques limitados, ¿no? En situaciones limitadas. No creo que lo veamos usado muchísimo, pero bueno, todavía esto podría pasar. Mira, Joaquín, por aquí, ¿qué tal? Todavía tenemos que quedar para lo de la gorra, tío. Me la dio Iñaki en el partido de Londres, que antes lo he mencionado y aquí la tengo. Así que, Joaquín, cuando tengas un rato, avísame que tengo por aquí la gorra tuya todavía. Si tiene falta Gonzo, que sea contra la que no tiene un wide receiver. Justo, bueno, es lo que estaba contando, que yo creo que tienen un problema de profundidad, ¿no? De receptores, así que, bueno, pues nada relevante. ¿Qué tal, Chusi? Muy buenas. ¿Cómo van las fiestas por ahí por los pueblos de La Mancha? A ver, bueno, González, Charles Woods, como os decía, para los que no hayáis estado muy enfocados en la pretemporada, Charlie Woods es uno de los jugadores que recarga New England o que trae de vuelta cuando ya Von Baker yo creo que da la espantada, que no quiere quedarse, aunque podría ser un corte, pero bueno, es un gunner que se trae con cierta experiencia como en profundidad de cornerback, poco más. Lo de Kaidan Wallace yo creo que ya lo teníamos claro, ¿no? Prácticamente este está entre los últimos en la rotación de GAR, sin más, así que bueno, probablemente además también habrá sido un toque de atención. Lo de Anferni Jennings a mí me ha sorprendido, pero bueno, es un poco el mensaje que está mandando el equipo. Veremos hoy si realmente no lo echamos en falta con el tema de control contra la carrera, veremos a ver. Y luego Eric Gregory y Tommy DeVito son de los últimos en venir. Y además Tommy DeVito, como siendo tercer quarterback, pues no hace falta que lo pongas en activo. Sabéis, y para que no lo sepáis, cortamos a Jeremiah Farms para traer a Corey Durden, otro defensive tackle más. Eric Gregory vino por
por Kendrick Bourne, si no recuerdo mal, o en el corte de Kendrick Bourne, Javon Baker, etcétera. Y ayer cortamos a Jeremiah Farms y cogimos a Cody Durden, un nose tackle también, aunque he estado leyendo, no lo tenía yo visto, pero sí que he estado leyendo que aunque va a atacar por el gap A, no lo necesita, o sea, no es capaz de gestionar dos gaps, ¿no? Es al final de un solo hombre. Y luego se han elevado a Cory Valentine y Mark Robinson, básicamente equipos especiales, como os decía, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde va el tiro. Lo de traer a Butch, que tuvo una conmoción el 26 de agosto, fue un movimiento sublime. Yo entiendo, ayer hablé de ello, ¿no? En el podcast, yo entiendo que algo hubo con Javon Baker, porque es que el perfil es muy parecido. Al final estás trayendo un gunner. No creo que lo pusieran en roster con una por un tema de que necesitaras un profundidad de cornerback o lo que sea, ¿no? Yo creo que fue más un tema de que Javon Baker no estaba cómodo, que no quería quedarse, pensaba que lo iban a cortar, acordaros, ¿no? Que había borrado todo el Instagram y todo esto, pensaba que lo iban a cortar y al final yo creo que debió pedir la salida, ¿no? Creo, al menos esa es mi opinión, o sea que bueno, lo de Charles Woods es más, yo creo, una petición de Sprinter, es, ¿no? El de, bueno, o Splitzer o algo así, ¿no? El de equipos especiales para tener un jugador que le cambie un poco, ¿no? Lo que perdía con Javon Baker. Paco, muy buenas. Buenas tardes, comandante. Hoy saldremos con Campbell, Wilson, Brown, Onwenu y Moses. ¿Lo afirmas o por el calentamiento, que ya no lo he leído? No sé si ya con el calentamiento se sabrá o es tu expectativa. Yo creo, sin saberlo, ¿eh? Claro, Gareth Bradbury yo imaginaba que iba a salir titular. No, la duda es el tiempo que tarde Wilson en que confíen en él, le empiecen a dar snaps y yo creo que lo pasen a center, sinceramente. Yo creo que, aunque bueno, Ben Brown podría ser también como center, yo creo que lo va a hacer mejor, pero creo que las opciones pasan por ahí, ¿no? Que Wilson realmente acabe saliendo y siendo center. Yo a mí me da miedo, ¿no? Meter a Brown y meter a Wilson desde el principio, hoy prefiero al menos que Bradbury en los primeros partidos, al menos por dar un poco de consistencia, aunque sé que vamos a sufrir, ¿no? En el pass rush interior, sobre todo por el tema de Bradbury. Pero lo importante hoy son los cambios de asignación, lo veremos luego, pero luego yo creo que son los cambios de asignación de Campbell. A ver si han trabajado bien con Wilson. Lo usan mucho más Crosby con cambios en las stands. Entra por la izquierda y por la derecha. Por ahí un poco la lían un poco. Y eso yo creo que es lo que espero que han estado trabajando toda la semana, ¿no? En estos entrenamientos previos al partido de Raiders. De Riders, poco que decir, no tienen absolutamente nadie en el reporte de lesionados. Han ascendido a lo de Amari Cooper, que se retira. Suben en su puesto a Justin Shorter, que yo ni lo conocía, lo tenían en Practice Squad y cubre la plaza de Amari Cooper. Y suben a otro receptor más con Alice Backman, Terrell Edmunds como defensive back también como elevación. Nadie así, bueno, Raheem Mostert, pero bueno, yo creo que nadie así muy relevante que deciros. Entiendo que Leki Fotu es el único prácticamente que conozco, pero que tampoco lo deben estar usando nada. Así que todo el arsenal vamos a tenerlo de enfrente por Riders. Ya os digo, es un equipo nuevo, sistema nuevo, así que las expectativas defensivas y ofensivas pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor yo de hecho busqué estadísticas, ¿no? Para explicaros ahora lo de los running backs, busqué estadísticas de Seahawks más que de Patrick Graham, que entiendo que habrá cambiado el esquema, sobre todo con este entrenador que tiende mucho más a meterse, ¿no? A meterse en el punto de la parte defensiva más que la ofensiva. Gabriel, tengo miedo de Bradbury. Confiemos en su experiencia. Yo creo que por ahí va el tema. Piensa que meter todo el lado izquierdo, incluyendo el center, 3 chavales nuevos, jóvenes, aunque Ben Brown ya tuvo algo de experiencia el año pasado, yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Que haya
que haya alguien con mejor comunicación, sobre todo además con Drake May, por darle más confianza. Y un poco tener cierto sentido, ¿no? En el que vaya pudiendo corregir cosas in situ y tener algo, digamos, de seniority ahí, que alguien que pueda, digamos, dar una voz, corregir cosas, ¿no? Porque, claro, si metes a Ben Brown, Jared Wilson y Will Campbell, pues al final es demasiado todo, ¿no? Todo ese cambio. Yo creo que tenemos que darle tiempo. Yo creo que Bradbury saldrá, sobre todo en equipos que no podamos correr. Va a ser un drama en el pass rush interior, con equipos además que nos puedan hacer pass rush interior. Yo creo que vamos a sufrir mucho, así que espero que Bradbury acabe saliendo finalmente del roster titular, al menos, y que tengamos, vamos a ver, ¿no? Yo tengo todavía la esperanza de que sea un ascenso, ¿no? Por parte de Wilson y se gane la posibilidad de ser el center, ¿no? Yo creo que es lo más obvio con Brent Brown, porque visto que Kaydan Wallace no ha tenido ha estado cortado, por lo tanto es el último hombre de línea interior dentro de esa rotación, pues entonces entiendo que será Ben Brown, ¿no? El que pueda acabar entrando ahí. Pero bueno, tenemos esas incógnitas todavía. Yo veo una OL buena para correr, pero deficiente para proteger el pase. Es correcto. O sea, estamos ahí todos de acuerdo. La parte positiva es eso, que al menos es buena para algo. El año pasado yo creo que era desastrosa para las dos. Fuimos un equipo desastroso para correr, en el que no se abrían huecos, con una capacidad atlética y de segundo nivel prácticamente nula, y luego la protección del pase, sobre todo en el exterior, pues imagínate, acuérdate que el año pasado gente como Lyden Robinson, que hoy está fuera del equipo, Kaydan Wallace, que hoy ya está inactivo, de Montre Jacobs, que está cortado del equipo, fueron titulares, ¿no? Teníamos a gente que hoy ni siquiera está en la NFL, ¿no? O sea que, y los tuvimos como titulares. Hemos dado ese salto, hay que tener paciencia, ya os digo, espero que se haya trabajado toda esa parte que estamos sufriendo muchísimo de las stands, de los movimientos interiores, sobre todo por el lado de Will Campbell. Espero que por el lado derecho tengamos algo más de solidez, pero lo interesante hoy sería eso, que pudiéramos controlar el partido desde la carrera, desde el pase corto, desde las checkdowns, pues eso, un partido cómodo, sencillo, y que pudiéramos gestionar el reloj. Vamos a ver, McDaniels era un mago, ¿no? Con eso. Y veo a Drake May, al menos cuando se le ha probado en el entrenamiento, en todo eso, no ha ido mal, ¿no? En primera, segunda lectura, check down, pase rápido, en todo eso no ha ido del todo mal, ¿no? Nos hemos ahogado un poquito más cuando hemos necesitado algo más de profundidad, de tiempo para ejecutar la jugada, o cuando nos hemos acercado también a la Enson. Así que, teniendo miedo, la mayoría del pass rush te va a venir por fuera con Crosby. Van a sufrir mucho los exteriores, nuestros tackles, y por ahí vendrá parte del sufrimiento de hoy, ¿no? Que seamos capaces un poco primero de no cometer penalizaciones, de que nos ajustemos, yo creo, también a lo que necesitamos a la hora de tiempo de ejecución, porque si más Crosby está pasando a Will Campbell o nos está generando presión, pues hay que acelerar un poco el lanzamiento y buscar un juego mucho más corto, ¿no? Espero también por ahí todo el tema del juego zonal de Las Vegas que nos dé cierta... Estoy asumiendo que va a implantar un sistema mucho más zonal, ¿no? Parecido a lo que había en Seahawks, que eso hay que verlo, ¿no? Y luego por ahí el juego de carreras va a ser fundamental, ¿no? Yo creo que con un Ramondre Stevenson que debería ser nuestro caballo de batalla, aunque luego os hablaré más de Trevion Henderson, pero por ahí va. Me hablabais antes de las estadísticas. He estado buscando las del año pasado por compartirlas. Como veis, es un equipo que anotó menos de 20 puntos por partido. Luego, a nivel de yardas y de producción no está tampoco muy mal, pero ofensivamente sufrió muchísimo a pesar de Bowers. Prácticamente Bowers era su caballo de batalla. Al perder a Josh Jacobs perdieron también todo el juego de carrera, pero hoy la expectativa con Genti es que consigan tener algo más. Ese es otra de mis grandes dudas. Luego también lo veremos. No
No hay tampoco mucho más que contar de las estadísticas. Defensivamente permiten más o menos 4 yardas por acarreo. En el juego aéreo han permitido casi, pues eso, las 300 de media. No es un equipo tampoco que en red zone fuera, digamos, tremendamente limitante. Bueno, pues eso, 25 puntos por partido. Es un equipo que nos va a crear problemas defensivos, estoy convencido, y que simplemente tenemos que encontrar con la tecla, ¿no? Esos partidos todavía en el que los equipos, ya os decía antes, ¿no? Están sin hacer, encontrar la tecla, ¿no? En la que podamos controlar desde ese punto el partido. Los partidos contra Seahawks, acordaros, normalmente eran muy duros, competidos y no eran fáciles para nada, ¿no? Estoy extrapolando, no sé si habrá conseguido meter esa misma filosofía este entrenador en los Raiders. Lo que os decía, Genti, y una de mis principales preguntas, ¿no? Al aire, ¿no? Porque originalmente querían que se jugara con Milton Williams y Barmore, ¿no? En los 3 snaps, en los 3 downs. La configuración con Barmore tan limitado creo que ha quedado un poco todavía en el aire. Y un Milton Williams que yo no tengo tan claro si le han visto realmente como 3 downs. Y de hecho ahí hemos empezado a rotar, ¿no? Con Kiris Tonga entrando un poco desde atrás, ocupando un poco esa función de tapado, con un Jeremiah Farms que había sido eso los últimos años y que ya pierde su sitio con esta salida última que os comentaba antes. Y luego a partir de ahí muchísima rotación y ahí por ahí va la duda, ¿no? De qué planteamiento de front seven vamos a tener y si va a aguantar el juego de carrera, ¿no? Vamos a ver a Keyon White, que está sufriendo, yo creo, para controlar la carrera, con Harold Landry también. O vamos a ver en downs evidentes de carrera, vamos a ver otro tipo de jugadores y mucho más contra un espécimen que a priori lo que proyecta es que va a ser un superclase, ¿no? Un Saquon Barkley de la vida, con todas las expectativas del mundo de hacernos muchísimo daño. A partir de ahí, además, con un Gino Smith, que tampoco es un quarterback tremendamente móvil, pero bueno, en sí, que muchos de estos esquemas de cómo vamos a atacar los gaps, creo que nos van a hacer vulnerables hoy. Es verdad que en los partidos de pretemporada, porque otro de los puntos que me hacía pensar esto era la parte de la ligereza, ¿no? de los linebackers, bien sea Christian Ellis y Spillane, o luego cuando entró, bueno, Mapu o el otro chaval que ni me acuerdo, que se trajeron de Titans. El problema para mí también era mayor, ¿no? Porque no tenías tampoco a un tío específico de potencial y de fuerza como para poder echar ahí más leña y poder parar. Hemos perdido también todos estos híbridos, entre comillas, con la salida de Peppers, la caída en desgracia de Dagger, con lo cual tampoco vamos a tener a alguien a priori, no lo sé. Si vamos a jugar al final solo con Hopkins y Craig Woodson, no sé si vamos a tener a Dagger mucho en el campo como para ayudar, ¿no? En todo eso. Entonces por ahí es una de mis principales incógnitas, ¿no? Una de las cosas que casi seguro que muy bien, muy buenas. Luis Carlos, bienvenido a la familia esta de los domingos previos al partido. Es uno de los problemas que yo tengo en cabeza y de lo que quiero echar un vistazo, ¿no? Cuando ahora me siente a las 7 a ver el partido y a tomar notas de cómo funciona nuestra defensa contra la carrera, que ha sido desastrosa prácticamente en los últimos años, ¿no? Perdiendo un poco ese punto fuerte de la era Belichick. Genti es una incógnita también, no ha mostrado tampoco nada excepcional, o al menos yo no he leído nada excepcional en la pretemporada, pero es lo normal, ¿no? Por ejemplo, con Henderson, no sé si porque es de Patriots y he leído más, pero sí que todo el mundo se ha quedado bastante impresionado, sobre todo en Vikings, dentro de la franquicia. De Genti no he oído tanto, pero aún así es verdad que su línea ofensiva la han tenido también que reforzar, era una línea con problemas, pero ya os digo, tengo mis dudas en cuanto a cómo vamos a jugar, cómo vamos a ejecutar ese níquel, quién va a ser ese quinto, ¿no? Sobre todo por el tema de Bowers y por el tema de la defensa contra la carrera. Os hablaba de Bowers
es otro de mis principales dudas. Cuando hemos estado defendiendo en níquel, el níquel ha sido Marcus Jones, ha estado muchas veces, o al menos algunas, emparejadas con el Titan y ha sido desastroso. El pobre sufre por tamaño, simplemente. Y con Bowers, que es un superclase en esta liga, pues imaginaros, ¿no? Muchísimo, muchísimo más. Tengo también entre mis expectativas y entre mis notas el vigilar qué es o cuál va a ser el plan para defender a Brock Bowers. Porque teóricamente el níquel son níqueles pequeños. El níquel grande tendría que ser Woodson, ¿no? Jugando como tercero, como cobertor, digamos, como defensa, como secundaria, digamos, de cobertura, no como un safety por ahí por el medio del campo o incluso en profundo, como lo han estado usando. Por ese lado a lo mejor también volvemos a ver a Dagger, no lo sé. Tengo mis dudas de cómo lo vamos a plantear. Una vez empiece el partido va a ser, ya os digo, ¿no? Una de mis principales incógnitas y de las que me quiero fijar. ¿Cómo vamos a defender a Bowers? Si le vamos a hacer algún tipo de defensa zonal. Si lo vamos a hacer en individual, espero no ver a Marcus Jones o a Christian Ellis o Spillane, como hemos visto en esta pretemporada, defendiendo a Titans que con infinito menos talento del que tiene Bowers nos han hecho un daño terrible, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el chaval de Nueva York. Si habéis visto el partido de pretemporada, que entiendo que no, porque es algo ya para muy cafeteros contra Nueva York. Un Titan que probablemente yo no sé si acabó haciendo roster y si lo hizo probablemente sería fondo de armario completamente y que sin embargo nos hizo un roto durante todo el partido. Las opciones al final para mí parten de poner a alguien que pueda cubrir bien a Titans. Hemos visto a Mapu hacerlo más o menos bien y hemos visto a Craig Woodson hacerlo relativamente bien. Todo el resto han sido, yo creo que experimentos con gaseosa, tanto Ellis el año pasado como este, que no ha demostrado tampoco para mí mucha categoría superior en cuanto a cobertura. Evidentemente Marcus Jones. Todas estas opciones creo que nos dejan un poco en el aire el cómo vamos a hacer, porque no tenemos, digamos, ese jugador específico para defenderlo, ¿no? En otra época, en otro tiempo, Belichick se inventó, sobre todo con el Titan este, que era más receptor que otra cosa, de Saints, el ponerlo en uno contra uno. Así que creo que vamos a tener que ver cuál es el plan, ¿no? A lo mejor el plan es ponerle un único cornerback y defenderle a él en el hombre y luego ver cómo se ajusta, ¿no? Por fuera. Pero para mí es una de mis principales dudas. Tienes miedo, Gabriel, defendiendo la carrera, pero en el pase creo que vamos a presionar muy rápido. Lo de la carrera es lo que te decía, yo tengo una incógnita, luego me ha sorprendido toda la pretemporada. No sé cómo has visto tú la pretemporada, pero yo al menos lo que he visto, y es verdad que hemos jugado contra segundas y terceros equipos, pero no hemos sufrido, no hemos regalado tampoco muchas yardas. Creo que en general se ha aplacado bien y digamos la línea ha funcionado más o menos bien. Veremos a ver ya contra primeros equipos. O sea, es esa la incógnita que quiero tener yo encima de la mesa. En el pase crees que vamos a presionar rápido. Esto me interesa. Yo pensaba, y aquí te comparto una de mis expectativas que no se cumplieron, pero yo creo que el coordinador defensivo ha escondido el sistema, pero yo pensaba que íbamos a hacer mucha más press y muchísima más individual, dado que teníamos a González, que teníamos a Carlton Davis, ese tipo de jugadores que para mí son más de individual que de zona. Sin embargo, hemos jugado sin presión en cushion prácticamente toda la pretemporada, absolutamente toda la pretemporada. No he visto nada de presionar en el release, ni de hacer press al hombre en la salida, absolutamente nada, cuando son jugadores González o Carlton Davis que te pueden jugar o que deberían, digamos, sacar el máximo rendimiento en eso, incluso Marcus Jones, Alex Austin también. Y sin embargo no lo he visto. O sea, tú realmente cuando hablas de que vamos a presionar muy rápido, ¿crees que va a ser un tema de que vamos a aplacar y no permitir yardas after catch o que realmente vamos a estar ahí en el press, en la salida?
Desde el interior con Barmore y Williams en las prácticas conjuntas, sí, eso sí. Sí, lo del Parras interior yo creo que va a ser un espectáculo. Otra cosa es lo que nos dure, ya os digo, ¿no? Por el tema de Barmore sobre todo. Pero yo, claro, te había entendido que en el pase creo que vamos a presionar muy rápido. Te refieres al Parras interior, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, ahora ya te he entendido. Creía que estabas hablándome de jugar en press con los cornerbacks. Lo que se ha visto en pretemporada y lo que nos están contando, aunque yo creo que lo hemos visto poco, va a ser digamos, un lanzar a las cuatro fieras, sobre todo en Parras, y soltarlas muy contrario a lo que tenía Belichick. Sí, sí, el pase interior. Vale, es el Parras interior, a lo que te referías. Vale. Por centrar el tiro, yo lo que he leído es que hay un cambio completo. O sea, Belichick lo que te jugaba, y por eso también tenía los linebackers como los tenía, era un control cada uno de su gap, con lo cual se ponía como objetivo más el controlar el gap que el conseguir la penetración y el llegar al quarterback, ¿vale? Básicamente. Sin embargo, eso se ha cambiado completamente. O sea, lo que se busca es movimientos hacia el quarterback de manera directa, independientemente de si pierdes o no pierdes el control de tu gap, y que esa disrupción sea la que te genere la presión. La presión que no sé si llegará a ser realmente sack, pero sí al menos que meta muchísima presión al quarterback. Y evidentemente Milton, Williams y Barmore van a ser un arma de destrucción masiva. Si duran físicamente, yo creo que va a ser una de las mejores duplas de la liga, al menos yo eso es lo que espero. Y se demostró, como tú dices, contra Vikings. Y por eso yo creo que también luego por detrás se están metiendo a linebackers mucho más ágiles y mucho más, digamos, atléticos, que sean capaces de ir moviéndose hacia allá donde han ido dejando los huecos la línea defensiva. De tal manera que se va a producir evidentemente el lanzamiento de los cuatro, porque yo no he visto tampoco muchos esquemas de estos raros como visteis el otro día con Harbaugh, ¿no? Tirando a los tres de interior hacia atrás y cosas de esas, sino que probablemente sean los cuatro de delante los que lancen la presión, atacando, digamos, su gap de una manera bastante rápida, olvidándose un poco del control de lo que pueda haber en los laterales, y mucho más con un quarterback como Gino Smith, que tiene cierta movilidad, pero que no es Lamar Jackson, ni mucho menos. Y por ese lado, creo que tendríamos que buscar el punto de conseguir eso, ¿no? De conseguir que por detrás lo controlen. Dices que se escucha eco. Vale. Vamos a ver. A ver, se... ¿Ahora se ha mejorado? ¿Se ha quitado? Ahora entiendo que no, ¿no? ¿Ahora está bien? Ahora sí, vale, perdonad, lo voy a borrar. Vale, tenía un micro extra que no tiene sentido. Joder, me lo decís ahora. Bueno, pues nada, perdonar, disculpar, no me había dado cuenta. Sí, tengo aquí una configuración que fui tocando vieja y tenía un micro de más. Vale, me salía el micro dos veces. Pero haberme lo dicho, hombre, no seáis tímidos. Bueno, vamos a continuar. El detalle. Que ha sido hace un minuto. Ha sido solo al final. Joder, pues entonces sí que no lo entiendo. Porque sí que he muteado, tengo dos micros aquí, pero bueno, vale. Ahora, si se vuelve a oír mal, me lo decís, ¿vale? He muteado uno de los micros, a priori solo está de salida uno, así que no debería volver a producirse, espero. Venga. Bueno, lo he puesto como anécdota, yo creo que ya estamos un poco hartes, pero bueno, tenemos hoy a Brady allí con Al Davis, después de para mí lo del fiasco, ya no hemos hablado de ello, pero a mí me parece lamentable lo de la estatua, pero bueno, sea lo que sea. Y por lo tanto hoy habrá cierta también historia aquí, ¿no? Espero que por fin ganemos, ¿no? Después de la casi victoria, ¿no? Contra Tampa, bueno, pues todo eso, ¿no? Que hoy va a estar allí, la anécdota, sin más, pero bueno, que lo vamos a tener allí. Me preguntabais por Maye. Gabriel, mira, y justo era la siguiente de las slides. Este es
el último esquema que tengo de partidos fue la jornada 16, pero bueno, es un poco lo que os quería enseñar. Sobre todo, lo que yo esperaría hoy de Maye es más o menos unas estadísticas como lo que estás viendo hoy, aquí, del orden de un 60% de completos, 200 y algo yardas, los dos touchdowns y lo que me sobraría sería la interceptación. O sea, eso es lo que yo espero de él. Como ves, además, en un juego muy muy corto, como te he dicho antes, yo creo que va a haber también un juego de control si somos capaces de controlar la carrera, con lo cual vamos a ver un nivel de pases distribuido como estás viendo, ya no solo entre los números, sino también hacia afuera, que para eso tiene brazo. Y lo que sí que evidentemente vamos a ver es algún balón de 30, 40, 50 yardas. O sea, vamos a ver un mapa de puntos en el que haya ciertos balones en largo. O sea, vamos a tener hoy, evidentemente, y mucho más con lo que hemos visto en pretemporada de McDaniels y con las posibilidades que tiene de Maye, creo que vamos a tener muchísimo también, muchísimos quiero decir, 4 o 5 balones al menos en largo. Las opciones de Bouty, McHollins, incluso no podemos tampoco desdeñar a Stephon Diggs, incluso alguna jugada, ¿no? Por el centro con Hooper o con o con Hunter Henry, o alguna de las Will contra Trevion Henderson, ¿vale? Que os hablaré ahora. Yo creo que esto que veis aquí es fruto de la línea y de la capacidad que había en cuanto a calidad en nuestros receptores, pero yo creo que este año hemos tenido un salto de calidad y en ese lado, por eso espero. La gran mayoría, digamos, de nube de puntos creo que va a ser similar. Si yo quisiera apostar por por el mapeado de puntos de este año, pero sí que vamos a tener 4 o 5 balones en largo. Ya os digo, va a haber muchísimas más opciones. ¿Cómo ves su evolución en las lecturas? En las prácticas me ha dado la impresión de que ha mejorado. A ver, creo que todavía sigue siendo su principal error. La precisión de pase corto, básicamente, movimiento para mí las lecturas, sobre todo post-snap, le continúan engañando desde mi punto de vista. Y por ahí el miedo también en cuanto a las interceptaciones. Creo que pre-snap está empezando a tener ese liderazgo y hoy fijaros, yo al menos es lo que he estado viendo, en lo poco que se le ha visto, es capaz de hacer cambios, es capaz de hacerte decisión de coberturas, es capaz de hacerte los cambios de jugada, de carrera a no carrera, etcétera. Está ejecutando bien, incluyendo pre-action, con lo cual se ha trabajado bien con el tema de pies. Yo para mí lo que todavía le queda es todas esas confusiones de los esquemas post-snap, ¿no? De que te estén vendiendo una cover 2 y que luego acabe siendo una cover 3 o que sea individual, etcétera. A eso me refiero. Entonces creo que es algo que es el poco miedo que tengo con Drake May en cuanto a en cuanto a esta temporada, que vaya trabajando esos errores, ¿no? Que yo creo que han sido normalmente la parte peor, y no voy a meter ahí las interceptaciones que han sido pocas, ¿no? Y para mí por ahí entra. Entonces, ha mejorado muchísimo, el jugador es otro del año pasado. Cuando tú entrenas al final con alguien que sepa, ahí está también yo creo la ventaja. Que evidentemente se le está trabajando bien, pero hay que tener paciencia, ¿eh? Yo espero hoy que no haya errores, ni por penalizaciones, ni que se tenga que jugar tampoco jugadas largas. Espero, como os he dicho, que podamos controlar desde el pase corto y desde la carrera todo el juego, y que si a lo mejor en una bomba o dos bombas anotamos o digamos somos capaces de acercarnos a Red Zone, pues perfecto, ¿no? Sin problemas. Pero bueno, visto lo visto, mi expectativa de un buen partido hoy sería eso, del orden de 2/3 de pases completados, con 200 y algo yardas, entre 230 y 270 yardas y con 2 touchdowns, ¿no? O al menos haber anotado 3 touchdowns, aunque luego fueran de carrera, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí está. Y evitar sobre todo las interceptaciones, pick six, etcétera, ¿no?
que es lo que yo creo que tengo más miedo por el tema de la lectura post-snap. Me dices Chusi, Chisum o como se diga, tú dices Chism, ¿no? Efton Chism. Efton Chism está, claro, no lo hemos hablado, pero está, a ver, vuelvo un poco para atrás. Está como inactivo. Efton Chism está inactivo, pero era lo normal. Una cosa es lo que hablemos de él pretemporada y el futuro eh, que tenga a futuro y a largo plazo, incluso a medio, a lo mejor esta temporada, y otra que va a ser o sea, no puedes jugar con 6 receptores activos todos los fines de semana. Y Chism, además, aunque ha estado probando como retornador, te aporta poco, ¿no? Como equipos especiales. Chism está y va a estar, yo creo, varios partidos inactivo y tendrá que ganarse su oportunidad poco a poco, ¿no? En el roster, dependiendo de los entrenamientos y cubriendo lesionados. Pero ahora mismo es que tienes a 3 tíos que son ahora mismo Mac Hollins, Diggs y Booty, perdón, Pop Douglas, que son los mejores y que ahora mismo Chins no puede desbancar a uno de ellos, por mucho que tenga un rol diferente. Kayson Booty está ahí también por todo el tema de pase largo, que es lo que os estaba diciendo, aunque McDaniels probablemente ya usó a Mac Hollins en Riders como receptor en profundo. Acordaros también, ¿no? Como Edelman también acabó siendo el receptor en profundo. Con lo cual que vamos a ver a lo mejor más opciones, pero a priori es Kayson Boutte el que te estira el campo verticalmente. Y a partir de ahí ya no tienes mucho más. Las opciones caen, tienes a Kyle Williams, ¿no? O sea que Efton Chism tiene que ganarse poco a poco su puesto y darle tiempo. Boutte algo le ve Bravel, creo que va a sorprender. Chusi, creo que te refieres a Boutte, ¿no? Yo creo que Boutte va a ser el alma en profundo y que va a darnos muchísimas alegrías, de verdad. El año pasado ya lo tuvo, creo que tiene buena conexión y creo que sí, que vamos a tener más de un touchdown de Boutte en profundo y de desatascar partidos, además, que no lo hemos tenido en otros años. Tenemos Go Patch, evidentemente, We Are Back, Bravel, efectivamente. A ver, ¿qué me queda? Vamos directamente a... Pues tenía por aquí lo de Trevion Henderson y las estadísticas. Era solo deciros que creo que se le va a usar mucho en el juego de pase hoy. He estado mirando, pues, lo dijo Evan Lazar, ¿vale? Y he estado buscando las defensas de Seahawks siempre eran bastante vulnerables y les atacábamos mucho en pase y yard after catch, ¿vale? Y por ahí creo que Trevion Henderson, aunque no creo que hoy vaya a ser usado, a lo mejor me confundo, más que Ramondre Stevenson, pero cuando salga creo que puede ser usado en esas yardas de pase. Lo de la OL, que lo hemos visto, cuidado con las stands. Así que vamos directamente a las estadísticas, a las apuestas, perdón, porque claro, se me está comiendo el tiempo. Patriots es favorito por 2,5, con lo cual la apuesta clara es que dan un partido completamente ajustado, ¿vale? Normalmente cuando dan 2,5, 3 puntos lo dan al local, somos locales, y en un partido que podría acabar más o menos en empate, ¿no? O sea que esa es la situación. No nos ven como claros favoritos, nos dan la parte favorita de las apuestas simple y llanamente porque jugamos en casa. 2,5 puntos y vamos a por ello, ¿no? Yo creo que hoy podemos ganar, así que go Pats, ¿no? Como estáis diciendo, yo al menos espero que se gane, aunque creo que vamos a tener que sufrir para ello, pero al menos que demos una buena imagen, ¿no? Que no sea un poco lo del año pasado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Estáis animados? ¿Pensáis que vamos a ganar? Aunque creo que, ya os digo, tenemos que tener paciencia porque veremos cosas que no nos vayan gustando estas próximas jornadas o sois más negativos. ¿Cómo lo veis? A ver, contadme rápidamente que quedan solo 5 o 6 minutos. Hay nervios. Joder, yo sí que estoy nervioso también. En eso estoy, estamos iguales. ¿Qué más? ¿Qué resultado pensáis? ¿Pensáis que vamos a anotar más de los 20 puntos de siempre? Yo creo que este partido se puede ganar, con 20 puntos si la defensa es tan buena como parece, y sobre todo porque yo no confío mucho en el ataque, pero bueno, muchas dudas sobre todo por la OL. Sí, pero
Hay que darle tiempo. Está Dag Marrón ahí, es un superclase en esto, tiene que dar tiempo. 12-28, o sea, lo ves tan claro, Chusi, ostras. 21-17, yo estoy más del lado de Gabriel, 3-4 puntos y sufriendo, ¿eh? No, ojalá, 28 puntos, aunque perdamos el partido, yo creo que sería una buena noticia, porque creo que el ataque, al menos para mí, es el que me da más dudas, ¿no? Si hoy defendemos bien la carrera, tengo gran desconfianza en la defensa. Suso es el primero, así que lo ve más negativo. Bueno, yo espero que ganemos y creo que vamos a ganar. Será un resultado, ya os digo, corto y vamos a sufrir porque no nos queda otra. Venimos de donde venimos, así que bastante es que hoy estemos hablando con cierto optimismo, ¿no? Y con cierta ventaja. Así que nada, Sony 56, quedan 4 minutos. Estamos por aquí, yo creo que el máximo, aproximadamente el máximo, más de 20 personas. Muchísimas gracias a todos los que os habéis ido pasando. Suso, Gabriel, Chusi, Elaiz, ¿quién más? Javi Chuichu, Paco, Iñaki antes, Joaquín Bernal, lo de la gorra, no se te olvide. Codaneta también andaba por ahí, así que nada, seguro que me dejo a gente, ¿eh? Paul también andaba por ahí. Muchísimas gracias, vamos a por ello. Somos top, así que volvemos otra vez, ya sin bandwagoners y volvemos a todo lo alto, chicos, así que disfrutar que lo partimos como favoritos últimamente muchas veces, ni tenemos opciones de ganar. Vamos, chicos, a por ello y disfrutar del partido. Nos escuchamos luego después, un rato, os pondré un resumen y el podcast tardará, bueno,